está con nosotros un gran amigo, un gran hermano que viene también a compartir una palabra poderosa con todos nosotros. Es la palabra culminante para este programa de la mañana. El pastor Luis Berríos, él es pastor de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Country Club. Un gran amigo y un poderoso predicador que viene cada 2 viernes al mes a compartir una palabra, mire, directa al corazón, poderosa. Y qué bueno tenerle con nosotros y qué bueno disfrutar de la palabra que Dios ha puesto en su corazón para todos nosotros. El pastor Luis Berríos. Pastor, que la paz del Señor sea contigo, con todos los tuyos. Qué bueno saludarte y bienvenido como siempre a Terto Hablemos. Gracias, mi hermano. Muchas bendiciones para ti, también tu familia y a la familia de Terto Hablemos. Esa gente que siempre son fieles seguidores y están ahí conectadas para recibir todo lo que Dios nos da. Así que es tremendo y siempre debemos cuidarnos de toda la gloria a Dios por lo que Él hace por nosotros y a través de nosotros. Porque, mira, una vez yo le expliqué a mi hijo que tengo que dar un testimonio hoy dentro de lo que voy a compartir desde mi corazón. Que la Biblia dice, Jesucristo hablando, después de haber hecho todo lo que hemos hecho, siervos inútiles somos, sí, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Sí. Y eso es, yo creo que eso es algo que es importante que cada hombre de Dios y mujer de Dios tenga presente. Lo que hacemos, Dios es el que nos hace ministros competentes, Dios es el que pone en nosotros el querer como en hacer, se lo debemos a Él. Y a veces podemos caer en error de pensar es por quién soy yo. Y el asunto no es por quién soy yo, es por quién es Él. Él es el que nos da las victorias. Así que siempre me cuido de darle la gloria a Dios. Veo como tú continuamente lo haces, de honrar a Dios, porque tenemos que cuidarnos de cierto espíritu de altivez que se puede colar. Señor. Y yo creo que el Espíritu Santo anda con un alfiler que desinfla a los que se le el pecho. Así mismo. Así mismo es, así mismo es. Así que, pastor, que el Señor, como siempre, te use con grande poder. Estamos listos para recibir la palabra. A la gloria de Dios. Bien, hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con nuestros hijos. Y me refiero a los hijos que nacieron de nuestra familia. Y nuestro anhelo y nuestro deseo de que nuestros hijos tengan, ¿verdad?, experiencias con Dios que les ayuden a permanecer firmes y fieles en su relación con Dios. Y quiero partir de la experiencia de Abraham y su hijo Isaac cuando Dios le pide que lo sacrifique. Voy a leer en Génesis capítulo 22, los versos 1 y 2, y utilizaré la Nueva Traducción Viviente. Dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien amas tanto, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y así que el tema para hoy es ofrécelo a Dios en el altar. Ofrécelo a Dios en el altar. Fíjese que la escritura registra en 1 Pedro capítulo 1, verso 7, lo siguiente: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste las pruebas vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merece aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La verdad es que pasamos por momentos que ponen a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Mire, Dios puso a prueba a la fe de Abraham con una orden que no creo que ninguno de nosotros y nosotras estaríamos dispuestos a obedecer. El Señor le dice que ofrezca en sacrificio al hijo de la promesa. Le dice: al que tú amas tanto, al que tanto amas. Yo me imagino al viejito de más de 100 años jugando con su hijo y enseñándoselo a todo el mundo para que vieran que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Este es el hijo de la promesa. Este fue del Dios que me dijo, que Dios me habló de que me iba a dar un hijo y lo cumplió. Aquí está la promesa, el cumplimiento. Imagínense a Abraham, y aquí voy a utilizar un poquito mi imaginación sin tratar de exagerar tanto la nota, ¿verdad? Pero es viendo desde el punto de vista contemporáneo, trayéndolo a nuestra
a nuestras realidades del tiempo en que vivimos. Imagínese a Abraham llevando a Isaac al colegio o a la escuela, bien contento y orgulloso de ser padre, pero cuando estaba a una cuadra de llegar a la escuela, Isaac le dice, papá, estaciona el asno y déjame aquí. Yo camino hasta la escuela. Pero hijo, responde Abraham, todavía estamos lejos de la escuela. Está bien, es que quiero hacer ejercicio. Me hace falta, le contesta el hijo. Pero la realidad es que en la escuela los muchachos lo molestan, le hacen bullying, como dicen ahora. Le hacen bullying preguntándole si Abraham es su abuelo, porque hay una gran diferencia de edad. ¿Habrá alguien que se siente o que le suene familiar esta escena? No, mi hermano en una ocasión me dice a mí, somos 2 varones y 4 mujeres, y el mayor me dice, mira, yo fui a llevar a mis hijos a la escuela y cuando ya estaba llegando, me dijeron que los dejara allí, que no los dejara frente a la escuela, que los dejara antes. Y era porque el carro en el que él andaba era un carrito que era viejo y tenía manchas de moho y este tipo de cosas. Y ellos no querían que sus amigos lo vieran llegar a la escuela con un carro así. Así son los muchachos hoy en día. Y mi hermano me decía eso riéndose. Mira, no quería que yo lo dejara frente a la escuela porque el carro estaba todo chocado. Entonces yo me pongo a pensar, caramba, si Abraham hubiera vivido esa experiencia, hubiera hecho Isaac algo parecido en este caso, pensando que había mucha diferencia en edad y que los amigos los pudieran molestar diciendo, mira, ese es tu abuelo, pensando que Abraham era el abuelo. Así que no pasemos por alto el detalle de que Dios le había dado una promesa a Abraham con relación a ese hijo en particular, al que le está diciendo ahora, me lo vas a ofrecer en sacrificio. Dice en Génesis 17:19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea que Dios le había dado una palabra a Abraham referente a ese muchacho. Va a dar tu esposa a luz un hijo, le vas a poner un nombre y hay una promesa que se extiende más allá de él. Ahora, Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Con toda probabilidad, cualquiera de nosotros en la misma situación empezaríamos a reprender al diablo y a decir eso no puede ser de Dios. Otros caerían en depresión o terminaríamos en una institución de salud mental. Y no faltaría quien le hubiera dicho a Dios, en serio, ¿are you talking to me? Y eso no es todo. ¿Usted se imagina que Abraham estuviera casado con una puertorriqueña? ¿Usted cree que si hubiera sido una mujer puertorriqueña, Abraham hubiera sacado el muchacho de la casa para una cosa como esa? Difícilmente. Ahora bien, pero la Biblia dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. Y fíjese que estuvieron viajando 3 días hasta que llegaron al lugar que Dios le mostró a Abraham. Y el comportamiento de Abraham hasta ese momento ha sido uno de fe y de obediencia. Lo primero que hace es levantarse temprano para salir con el hijo en busca del lugar donde Dios pues le había dicho que tenía que llegar. Mire, amado hermano, amada hermana, compañero, Dios sabe más que tú y que yo. Y cuando se trata de nuestros hijos, y especialmente de aquellos que más nos preocupan, porque yo sé que en cada familia, cuando hay más de un hijo, siempre hay alguno que es el que más nos preocupa. Mire, y Dios sabe más que tú y que yo, y Él nos dará instrucciones sobre qué debemos hacer con ellos para tratar de bregar con las situaciones que se nos enfrentan con estos muchachos, se nos presentan. Mire, Dios nos concedió la bendición de tener hijos. Tener hijos es una bendición. Dice el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en el Salmo, la versión de Dios habla hoy, dice, los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Y a mí me parece que es nuestra responsabilidad cuidar y proteger esa bendición. Cuidar y proteger a nuestros hijos incluye también el pararnos de frente al enemigo de las almas y decirle con autoridad, ese hijo me lo dio el Señor como una bendición y voy a pelear por él.
tú no me vas a robar lo que Dios me dio como herencia. A veces tenemos que pararnos de frente a favor de nuestros hijos contra el reino de las tinieblas. Lo segundo que hace Abraham fue verbalizar y declarar su fe. Entonces dijo Abraham, cuando llegaron al lugar, le dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Fíjese que la palabra está en plural, no dice iremos allá y adoraremos y yo volveré a ustedes. Ya Abraham está hablando con una convicción, con una certeza de que él iba a llegar al lugar donde Dios le dijo a que ofreciera al muchacho un sacrificio y regresaría con él. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? La gente que te rodea, sean parientes, compañeros de trabajo o de estudios, tienen que recibir de ti el testimonio de que eres un hombre, una mujer de Dios que cree y confía en las promesas de Dios. Tú y yo debemos darle ese testimonio a quienes nos rodean de que confiamos en Dios y en su palabra, y especialmente en lo que tiene que ver a lo que nos haya dicho referente a nuestros hijos. Fíjese que él declaró: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Yo no sé cuántos de los padres que me están escuchando y que tienen preocupación por alguno de sus hijos pueden declarar: mis hijos y yo adoraremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he creído en Jesucristo, por lo tanto sé que se cumple en mí la promesa de que yo seré salvo y que mi casa conmigo. Oiga, pero también Isaac oyó la declaración de su padre. Nuestros hijos tienen que escucharnos hablar en fe. Tú y yo debemos hacer declaraciones sobre nuestros hijos y confiar de acuerdo a lo que Dios haya declarado, a lo que Dios haya dicho, porque yo le creo a Dios. Y entonces, declarar lo que ya Dios haya hablado, lo que ya Dios haya revelado, lo que está en la palabra, que es promesa para nosotros en relación a nuestros hijos. Bueno, por ejemplo, joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo tengo que creer que mi Dios va a hacer provisión. No solamente para mí, sino también para mi simiente, para mis hijos. Dios hará provisión. Así que, fíjese que luego que Abraham se separa de los siervos para subir al monte donde se ofrecería el sacrificio, Isaac le pregunta a su padre: bueno, ok, está bien chévere, tenemos la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el animalito para el sacrificio? ¿Dónde está? Y su padre le respondió: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice, y van juntos. Miren, nuestros hijos tienen que ver en nosotros que somos hombres y mujeres de fe. Tienen que recibir el testimonio de que sus padres saben que Dios es fiel, que es nuestro Dios y que Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que provee. Toda familia pasa por situaciones. En ocasiones los padres resuelven con la ayuda de Dios y los hijos ni se enteran. Mire, en ocasiones los hijos le dicen al papá o la mamá: mami, papi, me tienes, no sé si usted sabe de lo que estoy hablando, me tienes que comprar, tienes que darme, como si fuera una obligación. Ellos se paran desde una postura en ocasiones que hacen ver como si el papá está obligado a hacer algo. Y a mí me parece que no necesariamente es así. Lo dicen de una manera que se pudiera pensar que le están dando órdenes a sus padres que le tienen que dar. Y a veces no son conscientes de todo lo que sus padres hacen para proveer todo lo que ellos necesitan. A veces los muchachos parece que piensan que los padres tienen una planta a la parte de atrás del patio que es de billetes de 100 y allá van, y cuando ellos le dicen: mira, necesito que me des tal cosa o quiero tal cosa, allá va mami o papi, saca un billete de 100 de la mata y se lo da y va y le compra lo que ellos necesitan. O sea, ellos no están conscientes de lo que pueda pasar papá y mamá para conseguir lo que yo necesito. Mire, y a mí me parece que como padres debemos testificarle a nuestros hijos cómo Dios ha sido bueno, cómo Dios abrió puertas y a quién usó para bendecirnos y hacernos conscientes o hacerles a ellos conscientes de que para nosotros como padres todo gira en torno a la gracia de Dios manifestada en medio de nuestras vidas. O sea, que lo que tenemos se lo debemos a Dios, que Él es el que nos suple, que Él es quien nos provee, de manera que ellos puedan ver a través de sus padres a esa manifestación del Dios que provee y que puedan aprender a confiar en ese Dios para cualquier área
de su vida. Mire, el que ha leído el relato sabe cómo termina la historia. Abraham bajó de aquel monte con su hijo y habiendo demostrado su fe. Hebreos 11 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Los que han predicado anteriormente sobre este pasaje rápido saben que también hacemos un enlace entre la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo y la obligación entonces a Dios de ofrecer a su hijo en rescate por todos nosotros. Esa relación se hace, pero yo no quiero entrar en ese detalle. Yo quiero hablar de que nosotros como padres tenemos que estar dispuestos a poner en el altar del sacrificio en sentido figurado a nuestros hijos, especialmente aquellos que más nos preocupan porque están en un ambiente, se han desviado, conocieron, la semilla está sembrada, pero se han distanciado, se han ido alejando de aquello que usted y yo le dimos por modelaje o los llevamos a la iglesia. Y por eso yo digo que hay algo que no se menciona en el texto y que me parece que debemos traerle una atención. Y es que yo pregunto, ¿cree usted que esa experiencia haya impactado o marcado de alguna manera a Isaac? ¿Usted cree que Isaac fue impactado con esa experiencia? O sea, verse amarrado sobre la leña y que su padre le iba a quitar la vida. Y entonces ver cómo de momento el ángel de Dios le habla, no lo hagas, no lo hagas. Y al mirar allí había el animal disponible enredado en un arbusto para que pudiera ofrecer el sacrificio. Eso tiene que haber impactado a ese muchacho. Él tiene que haber dicho, wow, Dios es tremendo. Yo había preguntado, ¿y dónde está el animalito? Y Dios proveyó el animal para el sacrificio. Oiga, yo creo que sí, que esa experiencia impactó la vida, porque más adelante se ve el fruto. En Génesis capítulo 26, entonces Dios se revela directamente a este hombre, ahora Isaac. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham, ahora se lo está declarando a su hijo. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Quiere decir que usted y yo, desde el punto de vista, cuando hacemos nuestro esfuerzo, lo mejor de nosotros para honrar, para glorificar a Dios, para bendecirlo a él y serle fiel, tratar de hacer el máximo, para darle testimonio a nuestros hijos, de alguna manera eso los va a impactar y eso va a ser posible que en algún momento ellos recuerden y sepan, como mami decía, como papi decía, yo recuerdo cuando en tales situaciones estábamos pasando por una necesidad y mi mamá y mi papá clamaban, oraban a Dios. Mire, voy a contarles una experiencia que no es mía, pero la compartió un compañero pastor en una situación de mucha necesidad. Un día él llegó a la casa y la esposa le dijo, esto no es una anécdota, es una experiencia real que la contó este compañero en una predicación. Él es de República Dominicana y llegó a su casa, le estaba levantando obras en el área donde él estaba viviendo, en el área de Puerto Plata, por allá. Y entonces él dice que en un momento dado llegó a la casa y no tenían que comer. Y la esposa le dice, mira, no hay nada que comer. No hay nada que comer. Entonces él le dijo, cierra las puertas, pon los cubiertos y los platos en la mesa y vamos a orar para que Dios haga provisión. Pero no solamente hizo eso. Tenían sus hijos pequeños y dijo, Señor, yo te doy gracias por la provisión que tú haces y te doy gracias por los alimentos que tú nos provees. No había nada en los platos. No había nada.
mi hermano, mi hermana, y de momento sienten que toca alguien a la puerta. Y cuando la esposa va y abre, una hermana que viene y le dice, yo había cocinado y había preparado esta comida y oí la voz de Dios cuando me dijo, toda esa comida que tú preparaste se la vas a llevar a mi siervo porque tiene necesidad y luego vas a hacer para ti. Y aquí estoy en obediencia a Dios. Y Dios hizo provisión. Eso lo contó ese compañero, mi hermano, mi hermana, de cómo Dios hizo provisión en un momento dado. Y sus hijos vieron eso. Vieron cómo Dios se glorificó y escuchó el clamor de un hombre que estaba en necesidad y que decía, nosotros dependemos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Oiga bien, Jacob era hijo de Isaac. Mire que Dios le había dado una palabra que iba a ser de su descendencia también. O sea, no solamente a Abraham, a Isaac, sino que Isaac había promesa de descendencia. Y Jacob recibió la misma palabra de parte de Dios en Génesis 28:13. Mire, entonces aquí yo quiero compartirles una experiencia personal. Una experiencia muy personal. Yo tengo 2 hijos varones y el más que me preocupa es el menor. Dios le ha dado palabra, Dios le ha llamado a un ministerio y mi esposa y yo nos pasamos orando por nuestros hijos, clamando, presentando al Señor, pero es el menor es el más que nos preocupa porque en un momento dado de su relación con el Señor se ha ido distanciando, ha estado distanciado y tengo que decir que ha llegado a hacer cosas que uno sabe que delante de Dios no son agradables. Sin embargo, pues manteniendo en cierta manera, su temor de Dios, se da que en una de nuestras experiencias pastorales se dio un incidente bien fuerte que lo impactó mucho, que lo marcó, que le dolió. Y nunca, aunque sabíamos nosotros que sí, que eso se había dado, nunca lo verbalizó con nosotros y orábamos con él y demás. Él siguió congregándose, pero comenzó a distanciarse. Comenzó a distanciarse. Y ahora cuando entramos en la pastoral que estamos ahora, pues él empezó a ir a la iglesia con nosotros, pero luego por la compañía que trabajaba se lo llevaron para Estados Unidos y actualmente está en Estados Unidos. Y nosotros intercediendo, nosotros clamando. Cuando yo empecé en el lugar donde estoy, en la pastoral ahora mismo, estuvimos en un retiro de líderes y invité a una hermana como recurso para que nos ministrara a los líderes. Y cuando ella termina de compartir la palabra que Dios puso en su corazón, se acercó a mí y dentro de lo que el Espíritu Santo me habló a través de ella, sin saber por las preocupaciones que nosotros estábamos pasando, mira, ese hijo tuyo, déjalo en mis manos. Yo me encargaré y yo bregaré con él. Se fue hace, digamos, como 4 años atrás. Entonces, sigue pasando el tiempo y nosotros orando e invitándolo. Mira, fuiste a una iglesia, buscaste un lugar donde congregarte, aquello. Y este tipo de inquietud que todo padre tiene. Hemos seguido orando por el muchacho y el último sábado de enero de este año, yo estaba en un retiro con el liderato de la iglesia y teníamos a un recurso, una hermana que nos iba a ministrar. Y cuando yo fui a presentarla para entregarle la parte para que nos ministrara, yo dije esto, mire, a veces la gente no está consciente de que los pastores y las pastoras también necesitamos ser ministrados. Y por eso yo quiero sentarme a escuchar lo que Dios va a decirnos a través de esta sierva que Dios va a utilizar para hablarnos en esta hora, porque yo también como pastor necesito ser ministrado. Hay momentos cuando nosotros como pastores estamos ministrando a la gente y quizás pensando por dentro, Dios mío, el que necesita ser ministrado soy yo, estoy pasando por X o Y situación y nos vemos en la situación de tener que seguir ministrando, siendo obedientes a lo que Dios nos dice
y después Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Bueno, entonces digo eso, y eso fue sábado. Domingo, el presidente de los diáconos de la iglesia dice, oiga, el pastor en el retiro de los diáconos dijo algo que a mí me sacudió, porque no lo había visto así, que los pastores también tienen necesidades y no sé qué cosa, y me pidió que pasara al frente y dijo que algún hermano que entendiera, que quisiera acercarse a orar por mí, lo hicieran, y 2 hermanas se acercaron a orar por mí, pero una de ellas tomó, por así decir, la voz cantante en la oración que se hizo, y el Espíritu Santo tomó a esta hermana y empezó a darme una palabra, y dentro de tantas cosas que el Señor me habló a través de ella, me dijo algo: mi siervo, yo estoy rompiendo la vasija y haciéndola nueva. Y tú sabes a lo que yo me refiero. Y cuando me dijo, y tú sabes a lo que yo me refiero, inmediatamente a mi espíritu vino mi hijo. Yo recibí la convicción de que Dios estaba hablando acerca de mi hijo. No hace como, qué sé yo, creo que fue la semana pasada. La semana pasada ya yo estaba durmiendo y mi hijo empezó a escribirme. Y pues yo no vi los mensajes porque ya yo estaba durmiendo. Y cuando veo en la mañana los mensajes, pues digo, ¿qué habrá pasado? Mi amado hermano, mi hermana, lo llamo y me atiende la llamada. Y me dice, no, es que yo quería contarte algo que me pasó. Y me cuenta que él había estado dándole seguimiento a una mujer de Dios que desarrolla un ministerio en las calles y es de un movimiento apostólico. Entonces, él había estado siguiendo, viendo a través de las redes los testimonios y las predicaciones de ella. Y dice que en un momento dado vio que ella anunció que iba a estar en el estado donde él vive y que iba a estar cerca de donde él vivía. Y entonces, como él había visto videos y cosas de las predicaciones de ella, decidió, caramba, yo voy a ir a esa iglesia donde ella está. Y se propuso llegar hasta allí. Cuando estuvo allí, escuchó la predicación de ella, él estaba en la parte de atrás del local, del lugar del templo, y ella empezó a hacer un llamado para orar por las necesidades. Y él en su interior para sí dijo, yo no necesito pasar, pero empezó a ver que gente que había pasado, mi hermano, mi hermana, empezó a darse una administración poderosa del Espíritu, y dice él que allí hubo personas que empezaron a ver manifestaciones hasta de espíritus en el lugar, pero él estaba a la parte de atrás. Y cuando él pensó para sí que él no necesitaba pasar, de momento sintió que una de sus manos empezó a temblarle y empezó a temblar involuntariamente. Él no lo estaba provocando, y eso como que le inquietó y dijo, bueno, pues voy a ir al frente. Y de momento, cuando él llega al frente, que se está dando esa dinámica de una manifestación poderosa del Espíritu de Dios, aquella mujer de Dios declaró una palabra que dice él que el Espíritu de Dios vino sobre él con una fuerza que él empezó a hablar en lenguas y se conectó y se fue en el Espíritu de una forma poderosa. Y de momento él cae postrado y dice él que en ese momento él no se explica cómo, él no conoce a la persona, simplemente le había visto. Y declara ella esta palabra, y todo espíritu que entró como consecuencia de heridas provocadas por la iglesia se va ahora. Y cuando ella declaró esa palabra, él dice que empezó a gritar y a gritar y a gritar y a dar golpes en el altar y sintió que algo se desprendió de él. Wow. Y viene y me dice, papi, yo creía que yo había perdonado a aquella gente por lo que me hizo. Y yo le digo, ¿tú te refieres al incidente que pasó en la iglesia? Sí. Yo había dicho cuando empecé a visitar la iglesia donde tú estás ahora que yo tenía que perdonarle a esa gente por lo que me hicieron. Pero yo creí que lo había perdonado. Le pregunté, eso fue al otro día de cuando él me había escrito, pero ¿y cuándo fue esa experiencia que tuviste? Me dice, papi, anoche. Dios me dijo a mí el primer domingo de febrero de este año, mi siervo, yo estoy rompiendo la vasija y las hago nuevas. Wow,
Poderoso. Y yo recibí en mi espíritu que se estaba refiriendo a mi hijo. Poderoso. Y 2 semanas después, tengo esta conversación con él, donde me está diciendo cómo Dios hizo algo que yo no lo estaba esperando, ni tampoco. Yo no tengo que dar instrucciones a Dios ni sugerencias de cómo hacer las cosas. Y esto ocurre no porque yo lo merezca o porque yo sea más espiritual o más alto que alguien. Yo lo que te quiero decir es, mi hermano, mi hermana, ofrece a ese hijo, a esa hija, preséntaselo a Dios en el altar y le Dios, tú te vas a glorificar, de alguna manera tú lo vas a hacer, algo tú vas a hacer. Yo no estoy diciendo que ya la obra está completa, yo no sé, Dios seguirá tratando con él y uno sabiamente dándole orientación para que pueda volver a encaminar, porque sé que hay un llamado ministerial de Dios para la vida de él, y esa experiencia yo creo que es el comienzo de algo que el todopoderoso Dios está haciendo para restaurar, para volver a encaminar. Y yo sé que si tú me estás escuchando, yo no soy mejor, como dije, ni más espiritual que nadie, pero lo que te quiero decir es que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, con tus hijos, con tus hijas, como aquel que tienes la inquietud, la preocupación. Mi invitación para ti en esta hora es: ofrécelo en el altar y ponlo en las manos del Señor. No lo sueltes. Acuérdate que Job, cuando sus hijos estaban fuera de sus manos, dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios por ellos, por si acaso de alguna manera habían ofendido a Dios. Y esta tarea, acuérdate que tú y yo seguimos siendo padres hasta que nos muramos. No importa que ya se hayan independizado, que tengan su propia familia, seguimos siendo padres y madres, y no debemos soltar de nuestras rodillas a nuestros hijos, pidiendo que el todopoderoso Dios se glorifique en sus vidas y que puedan volver, si es que se apartaron, y restaurar su relación con el Señor. Pastor, esta es palabra de Dios poderosa, hermano mío, como siempre. Me tocaste ese testimonio, me tocó profundamente el corazón, hermano. Gloria al Señor. Wow, tremendo, me impactó y wow, poderoso, poderoso. Tengo gente por acá conectada, pastor, que Dios ha estado también tocando sus corazones como a mí. La pastora misionera Janet Cedeño nos dice, amén, muy cierto, pastor. Sonia, desde la Florida, nos dice, sí, así lo decía mi mamá. Ustedes se creen que yo tengo un palo de dinero. Dios es nuestro proveedor. Desde Chile, Ada López nos dice, muy buena reflexión. También nos dice Ada, Dios, mi proveedor siempre, Él es fiel. También Teresa Gudiño y Teresa Iglesia, debo decir, nos dice, gloria a Dios, aleluya. Nuestra amiga J-Lo Pastrana nos dice, wow, palabra de Dios. Mili Bae nos dice, wow, tremendo consejo. También Diana nos dice, vive Jehová, aleluya, poderoso Dios. Mili nos dice, Dios toca el corazón. Teresa nos dice, tuve 25 años orando por mi hijo menor y hoy le sirve a Dios. No teman ni desmayen, gloria a Dios. Mili nos dice, eso es un amén. También nos dice Mili que sí. Teresa nos dice amén. Ada nos dice amén. Así lo creo, mis hijos volverán. Así es. Teresa nos dice poderoso mensaje. Ada nos dice tremendo. Mili nos dice 24 horas orando por los hijos y nietos. Efraín nos dice bendiciones a granel. Saludos desde Hartford, Connecticut. Un abrazo apretado. Miguel Mora nos dice que el sermón debe haber sido un Grand Slam. También David Galán nos dice gracias por tan poderoso testimonio. Dios bendiga. Pastor, sin lugar a dudas, una palabra poderosa. El ambiente está propicio para orar. Muchos padres que están ahí, pastores que sus hijos no están en la iglesia. Hermanos y hermanas que están conectados, que sus hijos, sus nietos están fuera, que eso es una oración continua. Pastor, tu testimonio nos brinda esperanza. Nos brinda esperanza. Así que, pastor, adelante con la oración.
Sabes que Jesús, yo llegué a decir en un momento dado, cuando yo llegué a estudiar en lo que era el colegio bíblico, yo hice bachillerato allí y escuchaba tantos testimonios de pastores que pasaban por experiencias que sus hijos, muchos de ellos estaban en el ambiente, se habían ido al mundo. Y yo daba gracias a Dios porque decían, bueno, mire, gracias a Dios hemos manejado de una forma prudente la situación con nuestros hijos y están activos en la iglesia y así en su etapa de la juventud. Y esta experiencia con el hijo menor fue estando ya en los 18, 19 años, 20 años, y fue un impacto fuerte para él. Y en este caso, provocado por un error de la iglesia. Y a veces se dice que en las iglesias se demanda mucho de los hijos de los pastores y creen que tienen que ser como el papá o la mamá y este tipo de cosas. Y vivimos una experiencia así y poniendo las cosas en las manos del Señor, orando, estamos viendo la mano de Dios obrando. Gloria a Dios. Creo que, vuelvo y repito, Dios lo hizo conmigo, no soy mejor que nadie, también lo puede hacer contigo. Vamos a orar, nos unimos para eso. Gloria a Dios. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder compartir esta palabra que has puesto en mi corazón para transmitir al corazón de aquellos que están en esta audiencia. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para presentar nuevamente nuestros hijos y presentarlos en el altar del sacrificio. Tú conoces mejor que nosotros lo que debes hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. A nosotros nos resta seguir creyendo, seguir confiando y esperando, intercediendo, batallando contra el reino de las tinieblas para que en ese sentido, cuando tú lo digas, ocurra lo que tenga que ocurrir. Ayúdanos a mantener esa confianza, esa certeza, esa seguridad, esa convicción, Dios mío, sabiendo de que el que comenzó la buena obra en ellos la va a terminar. Ayúdanos, Dios del cielo, a ser prudentes, a ser sabios, a no tomar posturas legalistas hablándoles a ellos, sino que podamos ser prudentes al momento de dialogar y tratar de recordarles las promesas tuyas y las experiencias que habían vivido contigo, aquellos que en alguna manera se hayan ido distanciando. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplo, a poder dar testimonio de un hombre y de una mujer que te cree a ti, que confía en ti, para que ellos también anhelen conocer al Dios que nosotros conocemos. Gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestra fe y nos ayudas para que podamos seguir esperando en ti. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Para la gloria de nuestro Dios. Ciertamente una palabra poderosa para todos nosotros. Pastor, gracias por bendecirnos y gracias por darnos esta palabra de testimonio cargada con la palabra de Dios que ciertamente ha tocado profundamente nuestros corazones. Pastor, antes de irnos, Pastor, quiero mencionarle a nuestra gente que ahí en pantalla ustedes tienen el número de teléfono de cómo conectar con el Pastor Luis Berríos. 787-536-2234. 787-536-2234. Pastor, ¿cómo hay otras formas adicionales de cómo conectar con usted, Pastor? A través de la página de Facebook de la iglesia, Primera Iglesia Bautista de Country Club. Yo en lo personal no soy muy amante de estar metido en las redes sociales y lo hago a través de la página de la iglesia, pues para darle seguimiento a la gente que se comunica en nuestras actividades. Nosotros damos actividades los domingos en la mañana desde las 10:30 de la mañana y los lunes desde las 8 de la noche y los transmitimos a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. Así que invito a aquel que quiera darle seguimiento a nuestras actividades que nos vea a través de ahí y si tiene algún interés de comunicar, pues ahí está el número de teléfono y también nos puede enviar algún mensaje a través de las redes sociales que ya hemos mencionado y ahí nos contactaremos. De hecho, recuerde que si usted quiere escuchar los sermones, esta palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios que el Pastor Luis Berríos ha compartido con nosotros, vaya a Facebook. Debo decir a YouTube. Usted va a YouTube, Jesús Semiday Ministries. Así usted lo pone. Y en YouTube, usted en el buscador, allí mismito en la página, usted va a poner Pastor Luis Berríos y le van a salir todos los videos. Hay un montón de videos allí, palabra buena, para que ciertamente usted lo pueda disfrutar. Pastor, gracias por bendecirnos. Gracias por dejarte usar como siempre por el Señor y traer palabra buena para todos nosotros. La gloria del Señor y por ahí seguiremos en contacto. Muchas bendiciones. Un abrazo, Pastor. Óigame, el Pastor Luis Berríos, una tremenda experiencia para la gloria y para la honra de nuestro Dios. De nosotros